Nunca he hecho un book tag, así que esta va a ser mi primera experiencia, así que vamos con ello. Hola a todos, si no me conoces todavía, mi nombre es Rodrigo Hunda, un apasionado por los libros y pues como mencioné al principio, nunca he hecho un book tag. Ya me lo había propuesto desde hace tiempo hacer alguno, pero la verdad es que no encontraba el indicado. Estuve buscando en varias cuentas de BookTube, en Instagram, y había unos que la verdad sí me llamaban la atención, pero no sentía que eran los correctos. Después de un tiempo de búsqueda, por fin encontré el que quería, y es por eso que hoy traigo para ustedes el book tag intraducible. ¿Y en qué se basa este book tag? Muy sencillo. Todos los lenguajes tienen palabras muy específicas que no son fáciles de traducir a otros idiomas. Y aquí las preguntas relacionadas con libros se basarán en 11 preguntas. ¿En 11? ¿Qué es esto? Y las preguntas relacionadas a libros que traigo hoy están basadas en 11 palabras que no tienen traducción exacta y que provienen de distintos países. Pero bueno, vamos con la primera palabra, que es tsundoku, y proviene del japonés. Que por cierto tendrán que disculparme porque no sé si los estoy pronunciando correctamente. Ahora sí que los busqué en Google Traductor y pues estoy intentando pronunciar como puedo, pero ahora sí que tendrán que disculpar eso. Tsundoku significa un hábito muy arraigado relacionado con los libros. Es una persona que almacena y colecciona libros, pero no los lee. Entonces, la primera pregunta es: un libro que esté en tu librero desde hace mucho tiempo y no hayas leído. Y la respuesta a esa pregunta es muy sencilla, la verdad. Desde que la leí dije, este es el libro. Y es El mundo y sus demonios de Carl Sagan. ¿Y por qué lo tengo? Creo que lo compré cuando tenía como 12, 13 años. Y yo creo que ustedes dirán como Carl Sagan pues no es como para personas de esa edad. Pero, o sea, me llamó mucho la atención porque atrás habla acerca de que desenmascara de forma convincente las abducciones por extraterrestres. O sea, como que venía con un tema bastante interesante y para mi edad en ese entonces pues era como, wow, va a desenmascarar muchas cosas, ¿no? Pero la verdad es que nunca me he animado a leerlo. No sé si es por el tamaño, no sé si es porque en la portada dice la ciencia como una luz en la oscuridad y pues no soy muy fanático de la ciencia, pero ojalá algún día me anime a hacerlo porque dicen que Carl Sagan escribía unas cosas magníficas y estoy seguro que este libro no es la excepción. La siguiente palabra es samar, de origen árabe. Su significado en pocas palabras es un compañero de conversaciones al atardecer. Y la pregunta que viene con esta palabra es: ¿qué libro ha hecho que te desveles? Este libro, 13 razones de Jay Asher, fue un libro que me mantuvo toda la madrugada leyendo. ¿Y por qué? Había visto esta serie en Netflix y la verdad es que me llamó muchísimo la atención porque toca importantes temas sobre las enfermedades mentales y dije, ¿por qué no leerlo? Me lo regalaron de cumpleaños y el mismo día que me lo regalaron, ese mismo día, toda la noche y la madrugada, me la pasé leyéndolo y ese mismo día lo acabé. Es un libro súper ligerito, o sea, y súper entretenido, más cuando ya viste la serie. Si no han visto la serie en Netflix, anímense a verla. La verdad es que es una serie bastante buena, al menos la primera temporada, porque las demás ya no las vi, ya no me interesaron. Y si se animan a leer el libro, pues van a encontrar exactamente lo mismo que en la primera temporada. Algunos detalles más, algunos detalles menos, pero aún así bastante interesante. Siguiente palabra es Jayus, de origen indonesio. Y todos comprenderemos esta palabra porque su significado es un chiste que es tan malo que te hace reír. Todos los que me conocen podrán confirmar que esta es mi especialidad, hacer chistes malos. Y la pregunta es: un libro que es muy malo pero te ha hecho reír o sonreír. Hasta los huesos de J.R. Johansson fue un libro, es muy subjetiva mi opinión, o sea, a mí no me gustó en lo absoluto, se me hizo muy cliché, muy juvenil y no sé, como que el tema daba para más. ¿De qué trata esta novela? Trata acerca de una joven que vive en Estados Unidos y que se va a París con su tía y su prima, y pues su prima tenía planeado un viaje a las catacumbas de París, a un lugar prohibido. Y todo sale mal y se quedan atorados en estas catacumbas. Entonces tienen que buscar salir de ellas. Y aunque fue un libro híjole, o sea, fue un libro que no me atrapó en lo absoluto. Lo leí para saber qué pasaba, nada más, cómo resultaba todo. Pero en lo general sí me hacía reír, sí me sacaba sonrisas porque había situaciones bastante absurdas que pues obviamente sirven para pues entretener a la audiencia que lo lee. Pero a mí me hicieron reír muchísimas cosas porque hay eventos que se pueden resolver de una manera muy sencilla, incluso bajo presión y bajo estrés.
que aquí pues obviamente para alargar la historia metían muchísimos más problemas y conflictos. Entonces pues la verdad me sacó una... Ahora sí que dijera el meme, las risas no faltaron. Siguiente palabra es saudade, portuguesa la palabra. Significa añoranza o nostalgia. Y la pregunta es, libro que deseas pero no tienes o que perdiste y te dolió. Me gustaría mostrárselos, pero precisamente lo perdí. Bueno, técnicamente no lo perdí. Este libro es Clubes Rivales de Javier Malpica. Fue un libro que durante mi infancia leí un montón de veces y me encantaba. Y bueno, justo hace 2 o 3 años se lo regalé a un niño que quería adentrarse en la lectura. Decidí que le quería regalar este porque era un libro que me había acompañado, que me había gustado mucho y que me había enseñado los valores de la amistad. Como un año después de que se lo regalé, me encontré a ese niño de nuevo y le dije, oye, ¿qué te pareció el libro? ¿Te gustó? Y lo que me dijo inmediatamente fue que nunca lo pudo leer porque lo perdió a la primera semana que se lo di. No sé qué me dolió más, si habérselo dado o el que lo haya perdido, pero fue una experiencia muy triste. Y la verdad es que viendo este book tag volteé a ver mi librero y dije, no está ese libro ahí y me hubiera gustado que estuviera ahí. Siguiente palabra es akiji, del hawaiano. Estoy seguro que les ha pasado que piden direcciones para la casa de un amigo, a una fiesta o para llegar a algún restaurante. Les dicen, no, pues te vas a la izquierda, de frente, avanzas una cuadra y te vas a la derecha. Y cuando terminan de darte la dirección no entendiste ni más. O sea, y te quedas como, sí, muchas gracias. Pues eso significa akiji en hawaiano, esa sensación de que no entendiste nada de las indicaciones que te dieron. Y la pregunta va relacionada a eso, un libro del que olvidaste la trama por completo. Y para mí es Paper Towns de John Green, que aunque John Green es uno de mis autores juveniles favoritos por Buscando Alaska y Bajo la misma estrella, Paper Towns recuerdo que fue un libro que me gustó bastante en ese tiempo, que de hecho estaba emocionado porque saliera la película con Nat Wolff y Cara Delevingne, o Delevingne, no sé la verdad cómo se pronuncia. Pero actualmente, si me pongo a recordar, no tengo en la mente como cuál era la trama, cuál era el conflicto principal. Recuerdo algunas cosas, algunos pedazos de los personajes, pero tristemente olvidé mucho de qué trataba. Lo leí hace como 7 años, entonces ya no me acuerdo mucho de él. Entonces igual amerita una releída. Tendrán que disculpar por completo mi pronunciación para la siguiente palabra, pero es Ohrwurm en alemán. Ohrwurm. 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 Y significa esa canción que es tan pegadiza que no te la puedes sacar de la cabeza. Y la pregunta es, libro del que has escuchado tanto y tanto que te dan muchas ganas de leer. El Código Da Vinci de Dan Brown es un libro bastante controversial, sorprendentemente, porque muchos dicen que es un excelente libro para empezar a leer acerca de las aventuras de este gran detective Robert Langdon, pero también muchos dicen que su lectura es muy cliché y muy aburrida, muy repetitiva. Entonces, entre tanta controversia, la verdad es que nunca me he decidido a leerlo, pero siento que es de los que más quiero leer para definitivamente yo crear mi propia opinión de saber si, ¿sabes qué? Es un libro muy bueno o, ¿sabes qué? Es un libro que tienes razón, es muy repetitivo y muy cliché. Entonces, pues, algún día lo leeré, algún día sabré. Siguiente palabra, pochemuchka, del ruso. Significa una persona que hace muchas preguntas. Y precisamente la pregunta es, ¿qué libro te ha dejado muchísimas dudas? Vuelo 19 de José Antonio Ponseti trata acerca de cómo inició el mito del Triángulo de las Bermudas. Y trata que después de la Segunda Guerra Mundial, 5 aviones se van a un sencillo entrenamiento en el océano y desaparecen sin dejar rastro. Sin embargo, uno de los hermanos de los tripulantes recibe un mensaje de la nada que dice: te han informado muy mal sobre mí, estoy muy vivo. Esta novela es ficción histórica, pero la verdad me adentró bastante en este suceso y me dejó con muchas preguntas y me puse a investigar en Google acerca de qué pasó con estos aviones, porque hasta el día de hoy todo esto sigue siendo un misterio. José Antonio Ponseti trató de rellenar partes y vacíos de la historia con su imaginación y la verdad es que lo hizo bastante bien. La siguiente palabra está muy complicada de decir, tendrán que disculparme por completo, ahí la van a ver en la pantalla, pero es Plimplanpletere, del holandés. Describe la acción de cuando avientas una piedra al agua y rebota, o sea, aquí en México le decimos ranitas. Y la pregunta es, libro que aún después de mucho tiempo sigue resonando en tu cabeza. Para mí ese libro que sigue resonando en mi cabeza es La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne, porque trata acerca de una mujer que es humillada públicamente por ser adúltera
y es obligada a utilizar una letra A con el color escarlata de adúltera precisamente. Y es un libro que la verdad sigue mucho en mi cabeza. Uno, porque recuerdo una palabra que aprendí de este libro que es ignominia. Ignominia significa humillación pública. Entonces, por eso es que lo recuerdo bastante, pero también porque es un tema muy importante el cómo los hombres podían hacer ese tipo de cosas y no pasaba nada, pero si una mujer lo hacía, era obligada a ser humillada. Y es un relato bastante crudo, bastante bueno y bastante interesante. Entonces, por eso sigue y seguirá mucho tiempo en mi cabeza. Wanderlust de Alemania es la siguiente palabra y significa cruzar la frontera o explorar el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿sobre qué autor o género te gustaría leer más? Y mi respuesta es Haruki Murakami. He leído de Haruki Murakami Tokyo Blues y Toni Takitani, que son dos relatos bastante buenos, que se enfocan mucho en cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos ve la demás gente. Creo que evoca mucho estos sentimientos y emociones, sus narraciones. Hace tiempo quería leer After Dark, lo inicié y como que no me atrapó, pero sigo con esa espinita de querer leer un poco más de él, entonces espero pronto hacerlo. Y si a ti te gusta alguno de Haruki Murakami, que no sea de los dos que mencioné, déjalo en los comentarios porque me interesa mucho tu recomendación. La siguiente palabra es tosca, del ruso, y significa angustia espiritual. Entonces la pregunta es, ¿qué libro te devastó? Y aunque siempre menciono que tal vez vuelvan los pájaros de Mariana Osorio Gomá es un libro que me hizo llorar, uno que me devastó bastante es este. El murmullo de las abejas de Sofía Segovia es un libro que de principio a fin mantuvo mi corazón acelerado. Abrió completamente mi corazón para recibir un montón de emociones y de hecho recuerdo específicamente el capítulo que más me conmocionó, que es el 72. Si ya leyeron el libro, ábranlo, busquen el capítulo 72 y se darán cuenta por qué. Es un libro que me encantó y el final me dejó devastado porque simplemente no quería que acabara el libro. Me había encariñado muchísimo con los personajes y fue muy difícil dejar este libro. Entonces, devastado por el murmullo de las abejas. La última palabra de este book tag es Mengolek, del indonesio. Y significa esa broma que te hacen de que te tocan el hombro y están de este lado, entonces tú te volteas y no hay nadie y ya te volteas y está esa persona. Se refiere a esa broma. Entonces, la pregunta es, un libro que creíste que acabaría de una forma y terminó de otra. La película La decisión más difícil está inspirado en este libro por la vida de mi hermana de Jodie Picoult. Y la verdad es que la película me gustó muchísimo y fue por ella que me decidí a leer la novela. Este libro durante todas sus páginas me mantuvo muy metido en la historia, muy aterrado de lo que podía pasar, y cuando llegó a una conclusión buena en su trama, llega el desenlace que para mí fue terrible, lo arruinó por completo la novela. No me gustó, digo, ahora sí que es decisión de la autora cómo termina con toda su historia, pero en lo general a mí, y siento que con muchos que he leído sus reseñas, tampoco les gustó porque era algo súper inesperado, algo innecesario. Este libro entra en esa categoría. El final no era nada como yo lo esperaba. Y con eso termino el primer book tag en mi canal titulado Intraducible. No olviden que si les gustó mucho, denle like, compártanlo, suscríbanse a mi canal y déjenme en los comentarios las respuestas que ustedes tendrían en este book tag. Estoy consciente de que cuando haces book tags tienes que nominar algunas otras cuentas para que lo hagan, pero es un book tag bastante interesante porque aprendemos algunas palabras que antes desconocías. Entonces lo dejo a la libertad de cualquier persona que quiera hacerlo. Háganlo, está muy entretenido y descubres algunas cosas de tus libros. Eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar de nuevo conmigo. Y no olviden que todos los miércoles subo contenido literario, ya sean reseñas, consejos sobre el hábito de la lectura o recomendaciones. Mi nombre es Rodrigo Unda y nos estamos viendo aquí en Cartas de un Lector.